ya están allí, Dios! Sí, un poco en plan Hitchcock. Bé, doncs aquesta és la tercera i per avui és la darrera xerrada que tenim i tenim el privilegi de tenir el Sergio Ramírez i presentat i moderat la xerrada d'un altre escriptor i amic del festival, com és el Toni Turbe. I res, volem agrair-vos molt tot el recolzament que hem tingut sempre al festival i amb aquest nou lloc que estrenem, que es el Teatre de l'Aliança. Muchísimas gracias. Y Sergio, queremos agradecerte especialmente que estés con nosotros. Siempre es un placer tener contigo y más en estos momentos complicados para ti, pues queremos agradecerte y queremos decirte que este festival y esta ciudad también es casa tuya. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos, vamos a abrir una ventana a Nicaragua, vamos a abrir una ventana al mundo de ese inspector, Dolores Morales, que ya no es inspector ni quiere serlo, metido en una Managua muy caliente, y sobre todo vamos a abrir una ventana al mundo de la novela policíaca de Sergio Ramírez, un premio Cervantes en lucha. Sergio Ramírez, bienvenido a Escena Negra, gracias por estar aquí. Bueno, decíamos que el inspector Dolores Morales, en fin, lo habíamos dejado que lo exiliaban a Honduras en la anterior novela, pero bueno, como es tan obstinado, tan terco, él quiere volver al meollo, vuelve a Managua y se encuentra algo tremendo, ¿no? Se encuentra algo que tú retratas, ¿no? Que es ese abril de 2018, con esa represión brutal del gobierno, donde hay 400 muertos, y donde, bueno, suceden muchas cosas en esta novela que quiero decirles que es una novela donde no hay discursos, una novela con unos diálogos que están llenos de vida, que chorrean calle, los diálogos palpitan en las páginas. Realmente es una novela que te golpea mucho, ¿no? Y también, Sergio, te ha golpeado en tu vida. Cuéntanos qué ha sucedido después de publicar esta novela. Bueno, quizás para quienes no conozcan la trilogía de novelas, valdría la pena contar que se trata de una primera novela publicada hace ya varios años que se llama El cielo llora por mí. Después siguió otra, Ya nadie llora por mí, y ahora esta tercera, Tongolele no sabía bailar, que cuenta los avatares del inspector Dolores Morales, que es un guerrillero que en 1979 lucha en el Frente Sur contra la dictadura de Somoza en la columna de cura Gaspar García Laviana, asturiano, que murió en combate en Nicaragua en 1978. El inspector Dolores Morales en un combate pierde la pierna, recibe una prótesis. Primero entra en la Policía Nacional como inspector antidrogas. Luego de verse envuelto en el combate contra carteles de narcotráfico de Colombia y México, que ya están penetrando las estructuras gubernamentales del país en tiempos de Arnoldo Alemán, presidente Arnoldo Alemán, es dado de baja de la policía, y luego en la siguiente novela aparece como un inspector, un policía retirado que abre una agencia de investigaciones muy humilde en Managua, sobre todo para averiguar infidelidades conyugales. Y ahí se encuentra con un caso de un millonario que lo contrata para averiguar un caso, pero más bien quiere que no averigüe nada, porque la relación que él tiene con una hijastra desaparecida es una relación muy oscura. Y es a raíz de esta segunda novela que aparece el personaje de Tongolele, que, respaldando a este millonario corrupto que está respaldado por el gobierno de Ortega, terminan sacando del juego al inspector Morales, mandándolo al exilio a Honduras, que es donde yo lo dejo en la segunda novela. Como esta es una novela, esta serie de novelas son novelas contemporáneas en la medida en que el inspector Morales es un personaje contemporáneo,
que va envejeciendo en la medida en que la revolución retrocede en el tiempo. Y por lo tanto, al ser contemporáneo, pues llega el año en que él es expulsado de Nicaragua, es el año 2018. Y cuando él está del otro lado de la frontera hondureña, decide regresar. Decide regresar no por razones políticas, sino porque su compañera, su amante, le ha recrudecido una vieja enfermedad, tumor, y entonces él vuelve a Nicaragua por esto para encontrarse con lo que está ocurriendo en abril del 2018. Siempre he creído que no deja de ser riesgoso meterse en acontecimientos demasiado contemporáneos a la hora de narrar, porque son sucesos que todavía no tienen una solución definitiva. Pero para mí se volvía inaplazable, ineludible que el año 2018 está marcado en Nicaragua por esta represión. Y yo lo que hice como novelista fue tomar los hechos más relevantes de ese año, que se dan en ese año en medio de la represión brutal desatada contra los jóvenes estudiantes que salen a las calles a protestar, y comprimirlos en unos pocos días. Sucesos que se dieron en distintos meses y que son de los que más a mí me impresionaron, como fue el hecho de que unos paramilitares, por el hecho de que un pastor protestante no dejaba que en su casa, donde funcionaba una fábrica de colchones, se instalaran unos francotiradores en el techo, le queman la casa y mueren asfixiados, quemados, todos los habitantes de la casa, solo se salvan 2 o 3 que logran saltar por los balcones. O el asalto a la iglesia de la Divina Misericordia, que está llena de refugiados y hay un fuego graneado de varias horas contra la iglesia. En fin, estos hechos son los que están extraídos de la realidad para meterlos en el contexto de la novela. Que realmente son unos hechos muy impactantes, muy tremendos, que tú cuentas de forma muy rítmica, muy trepidante. Hay una frase que creo que te la he leído en tu blog del Boomerang, que dices: un drama, si no te cuidas, te puede llevar a la retórica y a las imprecaciones, enemigas mortales de la literatura. Me llama la atención que has sido capaz de meternos en ese mundo, pararnos el latido del corazón, pero sin discursos, sin retórica. La tentación habrá sido difícil de no parar, digamos, el cronómetro de la narración y ponerse uno a perorar, pero realmente lo has conseguido. Bueno, cuando uno escribe una novela tiene que asumir un papel digamos, de neutralidad frente a los hechos que está narrando. El novelista no se puede involucrar directamente en los hechos y tomar partido, porque entonces arruina el proceso narrativo, pero no puede dejar de reflejar estos hechos. Pero una novela funciona cuando los hechos hablan por sí mismos, cuando los hechos son capaces de comunicar al lector el horror que esos hechos llevan adelante, y no porque yo se lo esté recalcando, ¿no? Creo que buena parte de las novelas que se escribieron en América Latina, en la primera mitad del siglo XX, se echan a perder por eso, porque son asumidas como novelas de denuncia. Recuerdo El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, por ejemplo, donde se denuncia la explotación contra los campesinos, contra los mineros. Pero una vez que el novelista narra los hechos en sí, no se siente muy seguro y agrega un párrafo retórico donde dice: porque para que se vea que estos hechos no se pueden seguir repitiendo en América Latina porque el imperialismo, la oligarquía. Entonces el discurso arruina la narración. La narración no puede depender del discurso político. Por eso es que yo convertí esta novela en una novela oral, donde quienes hablan son los personajes. Y
hay un personaje en la novela para mí muy seductor, que es el monseñor cura párroco de Ocotal, que a mí me recuerda mucho a Monseñor Báez, y eso le he dicho a Monseñor Báez, él dice que es cierto, ¿no? El valiente obispo auxiliar de Nicaragua está exiliado, lo exiliaron por una maniobra con el Vaticano, ¿no? Lo exiliaron en Miami. Y yo lo que inserto en la novela son los sermones de este obispo y sus propias opiniones y lo que el padre Pupiro, que es asistente suyo, piensa también. Y lo que va conversando en el camino de Ocotal a Managua, pasando por Sébaco con el inspector Morales y con Rambo, el otro personaje. Y de esta contradicción es que el lector puede hacerse una idea de lo que está pasando y de lo que cada personaje piensa. Por eso la solución oral del diálogo continuo que no descansa es lo único que puede revelar la verdadera situación política que yo quiero pintar. Me llamó la atención al leer la novela, precisamente en un momento actual que, en fin, lo que es mainstream es darle caña a la Iglesia, porque, bueno, sin duda lo merecen por muchos motivos. La izquierda pues está muy volcada en todo tipo de denuncias. Bueno, hay como también un reconocimiento, ¿no?, a esos curas de calle, a esos curas luchadores, curas obreros prácticamente, que, bueno, que realmente tienen un papel ahí pues, muy digno, ¿no?, de ayuda a las víctimas y un poco de ponerse del lado de los débiles, ¿no? Bueno, esta es una historia muy actual en Nicaragua, es decir, la Iglesia ha jugado distintos papeles en la historia del país. El papel que jugó el cardenal Miguel Obando y Bravo, que fue el arzobispo de Managua, fue verdaderamente deleznable, ¿no? Metido en la corrupción de poder y el respaldo que le dio a Ortega para consagrar a Ortega en el poder. Pero eso no quiere decir que la Iglesia en sí sea Obando, ¿no?, sino que la Iglesia es también Monseñor Álvarez, el obispo de Matagalpa, que no se calla nunca hoy en día, o el obispo Báez, que habla ahora desde el exilio en Miami, o el cura párroco de la Iglesia de San Miguel en Masaya, que también se tuvo que ir por último al exilio antes de que lo mataran, un cura muy valiente. Y así hay muchísimos hoy en día en Nicaragua. Hace poco en Madrid pidieron hablar conmigo unos nicaragüenses que yo no sabía quiénes eran, exiliados, y nos fuimos a reunir a un café y resultó que uno de ellos era el cura de Huihuilí, que había salido por veredas de Nicaragua huyendo. El cura de Huihuilí, que ya no era cura en ese momento, se había dejado los hábitos, y el otro era otro cura que había llegado hasta las órdenes, recibí las órdenes mayores, pero también ya no era cura. Pero los dos eran gente de la Iglesia muy comprometida con la lucha en Nicaragua, y hay todavía muchos otros dentro del país dando esta batalla. De manera que esta novela en muchos sentidos también es un homenaje a estos curas. Me parece que en Nicaragua está todo como vuelto del derecho del revés y del revés y del derecho 40 veces. Es decir, la Iglesia, que es como el establishment, el poder eterno, está, como quien dice, en la oposición. Los revolucionarios se han convertido en autoritarios. Hay como una especie de revoltijo de las cosas que no me extraña que el comandante Morales ande un poco como dando tumbos en esa Managua que tú nos muestras, que realmente es una especie de, o visto desde fuera, como un gran caos donde es difícil saber cuál es el puerto seguro, ¿no?, al que agarrarse, ¿no? Yo creo que quizá la novela negra latinoamericana, a diferencia, ¿no?, tú lo has señalado alguna vez, ¿no?, de la novela negra anglosajona, que tú eres un gran lector, de Dashiell Hammett y de Raymond Chandler, quizás es que se mueve un poco en un caos permanente, ¿no? Sí, bueno, yo soy lector de Chandler y de Hammett, pero también de
del inspector Maigret creado por Simenón, ¿no? Y yo este tipo de novela europea la veo desde una perspectiva apacible, ¿no? Es decir, si se puede llamar a una novela negra apacible, es decir, el inspector Maigret es un hombre que tiene muy pocos pecados, es aficionado a tomarse su trago de vez en cuando, muy doméstico, al lado de su mujer, y él lleva los casos con su propia inteligencia, con una seguridad absoluta que se despliega a lo largo de las tan muchas novelas que escribió Simenón sobre este personaje, y es que la ley siempre está infaliblemente detrás de él, que hay un superior suyo que es recto, que los jueces son incorruptibles, que los fiscales no los mueve nadie, que el inspector Maigret ya sabe que tiene que resolver el caso o el tiempo que tiene para interrogar a un testigo es de 48 horas, de ahí no se puede pasar, porque si no lo tiene que llevarlo ante los jueces o ponerlo libre. Y siempre tiene que estar un abogado al lado del interrogado, no lo pueden torturar, no lo pueden golpear. Entonces eso en América Latina es fantasía. Sí. Alguien decía con mucha razón que Kafka en América Latina hubiera sido un novelista de costumbres. Porque todo es al revés, ¿no? Es decir, no se sabe qué juez ya fue comprado por el narcotráfico, o en Nicaragua, donde estos juicios que se están llevando hoy en día, los juicios de Managua, que son como los juicios de Moscú, de Stalin, ¿no? Donde Dora María Tella, esta guerrillera heroica, al mediodía es sometida a un juicio dentro de la cárcel, igual que los otros 50 prisioneros lo van a hacer o lo están haciendo. Es decir, el tribunal es llevado a la cárcel. El reo no tiene derecho a hablar, solo tiene que firmar el acta una vez que lo condenan. Encima. Sí. Ana Margarita Vigil, una muchacha muy valiente, cuando la juzgaron y le hicieron firmar el acta, puso a Ana Margarita Vigil prisionera política, aquí no se rinde nadie. Eso ya nadie se lo pudo quitar, que pudiera firmarlo, pero no le dieron la palabra. Y los condenan en 2 y 3 horas. Eso es la realidad que hay. No hay otra manera de narrarla, porque las garantías judiciales no existen del todo. Es decir, el hecho de que un prisionero sea juzgado dentro de la cárcel y la cárcel sea convertida en tribunal, yo nunca lo he visto antes. Y por lo tanto eso no puede dejar de ir a las páginas de una novela. En la novela van a las cosas que no se ven en la realidad cotidiana, sino que son demasiado extraordinarias, que se parecen tanto a la ficción que la ficción las asume como propias. Realmente todo es sobrecogedor lo que cuentas en Tongolele. No sabe bailar, pero a la vez hay esta capacidad tuya que ahora muestras y despliegas de usar el sentido del humor un poco para puntear. Creo que te leí también en un blog que decías que era el antídoto contra la solemnidad, ¿no? El sentido del humor. La novela también está salpicada de momentos, de situaciones, a veces tan casi surrealistas, que casi resultan hasta chuscas, ¿no? Cuéntanos, háblanos de la necesidad del sentido del humor en la literatura. Mira, yo vengo de una familia de músicos pobres, por supuesto. Nadie hacía fortuna en Nicaragua como músico de pueblo. Mi abuelo tenía una orquesta formada por todos sus hijos. Solo mi padre no aprendió a tocar ningún instrumento, creo yo, porque le dieron a tocar el contrabajo, que era el más pesado de todos los instrumentos, ¿no? Y mis tíos, antes de ir a tocar a la iglesia, se reunían en la tienda de mi padre, que estaba frente al parque, frente a la plaza del pueblo, y pasaban la tarde en un jolgorio de risas, de bromas, se reían de todo el mundo, se reían del que pasaba, se sabían todas las historias escabrosas del pueblo.
pero lo primero que aprendí yo es que se reían de ellos mismos. Y esa es una regla de oro para mí del humor. El que no es capaz de reírse de sí mismo no tiene sentido del humor. En Nicaragua decimos el que bota la gorra, el que se enoja porque se ríen de él, ¿no? Entonces ellos tenían esta capacidad de reírse de sí mismos y eso está siempre, esas voces están sonando detrás de mí cuando yo escribo con este desparpajo humorístico que los personajes escriben y que a mí me está defendiendo de eso que tú llamabas la solemnidad, porque la solemnidad es lo peor, ¿no? Es decir, la seriedad absoluta. Y porque además el humor es la mejor arma contra la tiranía, ¿no? No hay tirano que tenga sentido del humor. Es cierto, es cierto. Es cierto. El humor siempre tiene cara adusta, tiene mala cara, ¿no? Digo, el tirano siempre tiene cara adusta. No le gusta que se rían de él porque parte de la majestad del poder que él cree que está imbuido es la seriedad. Y la risa es un delito. Es cierto, es cierto. Los dictadores no tienen sentido de la libertad ni sentido del humor. Hay este humorista Locuín que yo lo veía en YouTube, que tiene unos vídeos muy divertidos contra el gobierno, contra... En fin, un imitador, sí, de voces y de figuras. Se ponía a bailar en medio del vídeo, pero bueno, les daba mucha caña y bueno, ya está fuera de Nicaragua. Está en el exilio, claro, está en el exilio porque no soportaban un simple humorista, ¿no? Es curioso lo refractario, ¿no? Que es la dictadura al humor. Oye, Sergio, hablabas ahora de la música. Leí o te escuché explicar que tú habías sido de jovencito operador de cine en un cine. Has tenido la música, el cine, la chispa que enciende la literatura en ti, ¿dónde surge? Es la imagen precisamente por el cine. Sí, yo cuando tenía, yo de niño tuve la fortuna de que el único cine de mi pueblo era propiedad de mi tío Ángel, se llamaba Ángel Mercado. Y yo vivía metido en la caseta de proyección igual que el niño de Cinema Paradiso, ¿no? Y yo la curiosidad que tenía es cómo funcionaba el cine, cómo las imágenes que uno veía en la pantalla estaban encerradas ahí en esa caseta de proyección. Y cuando yo tenía 12 años, el proyeccionista, que era muy borracho, mi tío terminó despidiéndolo y llegó donde mi padre le dijo que yo era el proyeccionista titular. 12 años. A los 12 años, sí. Y mi padre se asustó mucho porque dijo, bueno, yo me iba a quedar proyeccionista de películas, ¿no? Que no iba a seguir estudiando. Entonces él se negó, pero discutió con mi tío y llegaron a un acuerdo que yo iba a ser proyeccionista, pero no podían pagarme un centavo de salario. Entonces tuve que ir a hacer ese trabajo gratis. Pero para mí era el paraíso, verdaderamente, subir cada tarde a esa caseta de proyección y proyectar las películas, ¿no? Manejar los dos aparatos. Cuando la película se rompía, porque las películas se quemaban, había que estar muy atento para sacarlas del rollo y llevarlas a la mesa de avanadora, pegarlas con acetato, devolverlas rápidamente al proyector para que antes de que apedrearan la caseta... Eso era artesanía pura. El público insurreccionado abajo, ¿no? Se había ido a la proyección. Pero en una caseta de cine hay una ventanilla para cada uno de los dos aparatos para que la película pasaba de un aparato a otro para que hubiera continuidad, ¿no? Y hay una tercera ventanilla que es la del proyeccionista, porque uno tiene que estar atento a que la película, el sonido no se descoordine, que no se queme, que no se interrumpa, que no se reviente. Y entonces eso me obligaba a mí a estar viendo la misma escena varias veces, muchas veces. Y yo me veía una película las veces que la pasaba, ¿no? Entonces me di cuenta del poder que la imagen tenía para mí. Y hoy en día yo cuando imagino un libro que voy a empezar, lo imagino desde la imagen.
Ah, ¿sí? Lo que veo es la imagen. Y lo único que tengo que hacer es traspasar esa imagen a las palabras, que es todo en lo que consiste la escritura. Mientras más distante sea esa imagen que yo imagino de las palabras con que la realizo, más es peor la escritura. Mientras más se acerca la imagen a las palabras, uno consigue mejor lo que quiere decir. Ya la exactitud absoluta creo que es muy difícil conseguirla entre palabras e imagen. Claro, fíjate, yo siempre pensé que tú eras un escritor muy de palabras, ¿no? Porque además yo te he leído con estilos muy distintos, ¿no? Con un tipo de No, pero, al lenguaje. fin y al cabo, un escritor es un traductor de imágenes a las palabras, ¿no? Sí, sí, no, tienes toda la razón. En este libro, bueno, es fundamental, por ejemplo, efectivamente, la velocidad, el ritmo que tiene a través de las palabras, que son todo escenas. Tú apenas describes, todo se Sí, va... porque es como en el cine. Yo siempre estoy imaginando tomas. Cuando yo voy a comenzar esta novela, yo lo que imagino es al inspector Morales y a Rambo, que están buscando cómo pasar la noche arrimados a las enormes llantas esas de los furgones que llevan mercancías estacionados en un patio en la frontera del lado hondureño, y este hombre rubio, alto, que como una aparición, porque en el norte de Nicaragua los campesinos son rubios. Hay comunidades enteras de campesinos rubios, azules, ¿no? Y este gigante se acerca a venderles lotería. Esta es la imagen con la que yo abro la novela. Yo podría abrir esa imagen como un director de cine, como que fuera una película, ¿no? Pues sí, así es. Oye, ya que volvemos al inspector Dolores Morales, cuéntanos un poco más de este inspector. Él, como tú has explicado, cuando es adolescente, va a la revolución, pierde hasta una pierna, ¿no? Le tienen que poner una pierna artificial. Él continúa. Esa pierna artificial es un poco como un recordatorio, ¿no? de lo que pudo haber sido y no fue tal vez, ¿no? Realmente que... no sé, esa metáfora, ¿por qué? ¿Qué simbología tenía para ti que perdiera una pierna en esa revolución, un poco en ese momento del idealismo? Bueno, yo creo que todo el que estuvo en la revolución salió con algún daño, ¿no? Emotivo, mental, emocional, y esto quizás es el símbolo del remordimiento constante, de esta mordedura que el inspector Morales tiene en el alma al preguntarse siempre, ¿y todo esto de qué sirvió? Es una pregunta muy dolorosa, muy profunda, ¿no? ¿Tú te la haces? Todo esto, yo me la hago, claro, y yo soy el inspector Morales en ese sentido, ¿no? Que es mi alter ego, porque en Nicaragua votar a la dictadura de Somoza costó 20.000 muertos, 30.000 muertos en la guerra de la Contra. Entonces es una pregunta inevitable, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Se terminó la pobreza, se terminó la desigualdad social, se logró la democracia. Pero, Y siempre recuerdo el mito de Sísifo, que está condenado a empujar la piedra hasta la cumbre de la montaña y sabiendo que la piedra va a rodar hasta el fondo otra vez y tiene que volver a empezar. Y eso es lo que el inspector Morales, lo que vuelve al inspector Morales, a diferencia mía, porque él es el personaje de la novela, no yo, lo vuelve escéptico y tal vez un tanto cínico a veces, ¿no? Cómo contempla los acontecimientos. En esta novela las discusiones que tiene con los curas provocándolos, esta actitud un poco marginal que él asume de repente, de no quererse involucrar en los acontecimientos. Bueno, este es el resultado de esta herida que él lleva en la pierna y que lleva también anímicamente. Es un hombre que ya nunca va a volver a ser el mismo y él sabe que va envejeciendo, la revolución va quedando atrás y su vida no cambió nada. pero aunque es verdad que está más endurecido, pero
vuelve, ¿no? Sí, a regañadientes, a trancas y barrancas, con la pierna renca, pero vuelve al meollo, ¿no? Al final, un poco esos dolores morales que tiene, supongo que al final un poco no puede contra ellos, Sí, ¿no? porque no puede escaparse de esa situación, ¿no? Porque él, en última instancia, es su conciencia la que lo gobierna, ¿no? Y cuando su conciencia flaquea, entonces este personaje fantasmal, Lord Dixon, está detrás de él para enderezarlo, ¿no? Sí, Dixon, efectivamente, Sí. ese Dixon que murió en la primera novela, pero que ha seguido Que volviendo. se transforma en su propia conciencia, ¿no? Y es Efectivamente, el ¿no? que lo está buscando siempre como corregirle el rumbo, también con mucho sentido del humor, pero busca Sí, como corregirle el rumbo. con mucha ironía. Antes hablabas de la revolución, del no saber si se había valido la pena. Tú que lo viviste muy de cerca, en primera línea, claro, uno se pregunta en la distancia, ¿pero qué pasó? Es decir, toda esa gente, ¿no? Con esas buenas intenciones de derribar al oligarca, ¿no? Pues a ese Anastasio Somoza se consigue derribar, y cuando se llega y bueno, se ha conseguido, ¿no? Todo no sé, se pudre, se hunde, no sé cómo es posible. Y ha sucedido tantas veces en tantas revoluciones que uno se pregunta, ¿y por qué es que la condición humana no es así? No lo sé, ¿por qué? Pues la verdad es que cuando en 1959, 79, cuando comenzó la revolución y yo era ya el lector de Balzac y yo había leído Papá Goriot, cómo los combatientes que están detrás de la barricada se convierten después en los nuevos ricos, en la nueva burguesía en Francia, ¿no? Pasan a ser los dueños de los viñedos, de fábricas de papel, de fábricas de toneles, y son los nuevos ricos, perfumistas en la Place Vendôme. Pero yo siempre me decía, no, es que esto no, aquí no va a ser así. Esta revolución tiene un sentido ético distinto. Y hubo una lucha porque no fuera así. Al final, cuando viene la derrota electoral de 1990, todo se desbarranca porque muchos comienzan a agarrar sus propios pedazos del cadáver que es la revolución, y a tratar de apropiarse de cosas que no eran suyas, cosas del Estado. Esa es la gran derrota moral de la revolución. La derrota no fue tanto la derrota electoral, sino la derrota ética que sobreviene inmediatamente, que es lo que acaba con cualquier idea de revolución. Por eso hoy esta tiranía no representa en nada los ideales de la revolución. Es un error confundir lo que es esta tiranía familiar de hoy día, que se parece más a la de Somoza que a lo que fue Se el repiten ideal los de la esquemas. revolución. Los esquemas que derribas los acabas repitiendo, ¿no? Te acabas pareciendo a tu enemigo, ¿no? Es Sí, se increíble. volvió la piedra de Sísifo al fondo del abismo, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Bueno, una situación que ha dado tanto la vuelta, pues que efectivamente es, digamos, un gobierno socialista donde está lleno, pues, de ricachones, de empresarios, incluso de una cosa que llama mucho la atención en la novela, que es este punto esotérico. Es decir, cuéntanos estos árboles de la vida que empezaron a brotar, árboles de hierro que empiezan a brotar en Era ahora que se Managua. está cumpliendo el 106 aniversario, creo que, de la muerte de Rubén Darío. Yo recuerdo que cuando yo escribí Margarita está linda la mar, mucha gente pensaba que la escena en la novela donde tras Rubén Darío muerto, su médico de cabecera le trepan la cabeza para sacar el cerebro porque quiere pesarlo y ver si pesa más que el cerebro de Víctor Hugo, porque el genio en ese tiempo estaba en el peso del cerebro, ¿no? Y en las dimensiones del cerebro. Y él ha obtenido permiso de la viuda para conservar el cerebro y estudiarlo desde el punto de vista frenológico. La frenología era una ciencia muy importante entonces.
pero el cuñado de Darío tiene otras intenciones. Y cuando de baile el médico va con la urna para guardarla en su casa, en su laboratorio, Andrés Murillo, el esposo de Rosario Murillo, que es un nombre recurrente en la historia de Nicaragua, le arrebata la urna porque él la quiere vender a un museo de Buenos Aires, el cerebro. Se la pelea a bastonazos, la urna cae al pavimento de la calle, al empedrado de la calle en León, se quiebra y el cerebro queda expuesto en el suelo, ¿no? Hasta que llega la policía de Marina de los Estados Unidos, que es la que manda en el país en ese momento, porque Nicaragua es un país ocupado, y se la llevan al cuartel de Marina al cerebro. Entonces hay gente que me decía, qué imaginación más portentosa, ¿cómo inventaste eso? No inventé nada. Eso ocurrió todo, tal como yo lo cuento. Entonces la realidad le hace unos préstamos a la novela en Nicaragua y en América Latina en general que son verdaderamente portentosos. Por eso iba a los árboles de la vida. Nadie imagina que sea cierto que en un país tropical donde tenemos 360 especies de maderas maderables, de árboles hermosísimos que duran hasta 300 años, guanacastes, genízaros, cedros reales, caobos. A una mujer se le ocurra, cuando tiene poder, sembrar la ciudad de Managua de árboles de fierro. Eso es inconcebible, ¿no? Pero es real. Árboles pintados de todos colores, pero antes de eso, en las reuniones de gabinete, cuando yo veía la fotografía, las tomas de televisión, lo que había pintado detrás es un ojo de Fátima, que es un ojo que está pintado en el centro de una mano, estaba la mano con el ojo de Fátima, porque todos esos son símbolos cabalísticos, son símbolos esotéricos. La mano de Fátima, los árboles de la vida, y hoy en día, que ya algo no alcanzó en la novela, porque la novela es demasiado contemporánea, el símbolo que ha sustituido los árboles de la vida pasaron a segundo plano, y ya del ojo de Fátima casi no se habla. El ojo de Fátima es contra el mal de ojo, y los árboles de la vida crean un campo magnético contrario a los espíritus malignos, ¿no? Para ser una república socialista laica no está mal. Entonces, pero hoy en día la toma de posesión de esta última toma de posesión se dio los invitados sentados en un gran círculo alrededor de una estrella de 5 picos, porque ahora el símbolo es la estrella de 5 picos, que es una estrella esotérica también. Entonces, cómo las ideas extravagantes de alguien son convertidas en realidad a través del poder político, del poder de alguien que dice, ahora construyame una estrella de 5 picos de tales dimensiones, ahora levánteme en el centro de Managua un árbol donde está en medio de una flor con un determinado número de pétalos la imagen de Chávez. Para eso se necesita poder. Yo puedo imaginar cosas extravagantes, pero no tengo el poder de hacerlas reales y de multiplicarlas en una ciudad porque cuestan millones de dólares. Entonces, eso es este poder esotérico que sustituye en el lenguaje al viejo lenguaje retórico revolucionario, ¿no? Realmente es completamente, claro, suena completamente disparatado y parece imposible establecer ningún diálogo racional con gente. No es tan original, porque eso se ha repetido en América Latina. En El Salvador existió un tirano que se llamó el general Maximiliano Hernández Martínez, en los años 30, que vino sobre El Salvador una peste de viruela, y él era esotérico, él era Rosacruz, era
tenía ese tipo de creencias. Entonces él mandó a cubrir todas las farolas de la ciudad, del alumbrado público, de colores verde, rojo, amarillo, porque dice que los colores neutralizaban la peste. Claro, sí. Y él podía hacerlo porque estaba en el poder. Y todas las semanas dirigía una locución de radio hablando de asuntos esotéricos, el presidente de la República. Pero era además vegetariano, no comía carne, pero fue capaz de mandar a matar a 30.000 indígenas en el poblado de Izalco, una de las masacres más terribles de la historia de América Latina, ejecutada por este señor vegetariano y esotérico. Y papá Doc de Wallier en Francia, en Haití, que era maestro del vudú, era sacerdote vudú, y decapitaba gallos y con la sangre de los gallos, las manos manchadas con la sangre de los gallos, hacía figuras que guiaban los actos de poder que él iba a desarrollar. Entonces, somos parte de esa familia. La clase política es muy mejorable, ¿eh? Allí y aquí. Sergio, me ha llamado la atención también en la novela el personaje de Tongolele, que bueno, no tiene nada que ver con la artista mexicana por ese mechón blanco, pero efectivamente no sabe bailar. Lo que sabe Tongolele es moverse muy bien por esas cloacas del Estado, es, digamos, el jefe de eso que llaman inteligencia, aunque sean todos unos cafres, que extorsiona, chantajea, asesina a quien hace falta, ¿no? Es el que manda al exilio al inspector Morales. Pero, sin embargo, al final también se muestra como, lo dice uno de los personajes, no diremos cuál, como un perdedor. Es decir, tú al final muestras a Tongolele en su soledad absoluta, es un perdedor, al final es hasta un ingenuo, que es de los pocos que se creen que todavía la revolución funciona y lo están humillando y degradando y él sigue ahí obedeciendo. Y casi ves de reojo que viene otro por detrás empujándolo, que casi es hasta peor que él. Pero bueno, es que el cinismo humano no tiene límite. Es decir, que aún son capaces, ha sido un personaje capaz de superar a Tongolele incluso. Pero esa es la constante del mecanismo de poder en Nicaragua, la degradación. Y el hecho de que la pareja presidencial solo tenga operadores políticos y que tenga la capacidad de degradar a esos operadores, de sustituirlos libremente. Esa es la regla, ¿no? Y Tongolele es un ejemplo de esto, ¿no? Y por eso es que al final se convierte en una figura trágica, porque él está metido dentro del juego de poder y no sabe que está siendo víctima del juego de poder hasta que lo sacan, lo eliminan de la manera que lo eliminan, ¿no? De manera que se convierte en esto, en una figura trágica, ¿no? Y yo te he oído por ahí hablar de que, que estos 3 libros eran una trilogía, pero, el inspector Morales yo creo que tiene más cosas que decir, ¿no? Eso dependerá de los acontecimientos en Nicaragua, ¿no? Bueno, no te van a faltar temas. Vamos a ver por el momento qué pasa, ¿no? Porque mientras el inspector Morales ahora lo he dejado que va a casarse, en una ceremonia privada, lo va a casar el cura jesuita de la Iglesia de la Divina Misericordia, y de ahí después sabremos cuál es su suerte, ¿no? Y la de Sergio Ramírez, porque yo al principio me lancé a la piscina porque quería, pero tú, como eres mucho más sabio, quisiste primero hablar de literatura, hablar del libro, hablar de los personajes.
y después, en todo caso, hablar de las consecuencias, ¿no?, que ha tenido este libro, que han hecho que tengas que dejar tu casa, tu tierra. ¿Cómo ves lo siguiente? Pues mire, yo siempre he pensado que yo pertenezco a una tradición en América Latina del escritor que no se calla, ¿no? Y con esto no quiero decir que los escritores que se callan son malos escritores, eso nada tiene que ver. Hay excelentes escritores que nunca se han pronunciado sobre lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero sí, yo me identifico mucho con esa tradición que empieza con América Latina, con Rómulo Gallego, con Juan Bosch, que fueron hombres de acción política, además, de que nunca se callaron, y que es al fin y al cabo una tradición volteriana, viene desde Voltaire, esta invención del intelectual comprometido, ¿no?, que repite después Carlos Fuentes en América Latina y José Saramago. Y cuando yo iba a recibir el premio Cervantes, coincidió con los acontecimientos de abril. Y cuando yo iba a subir a la cátedra en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, la noche antes, yo me dije, mi discurso es sobre Cervantes y Darío, sobre la palabra, sobre la libertad de palabra, y no es posible que lo que está pasando en Nicaragua quede ajeno a este discurso. Para mí era una verdadera incongruencia estar hablando de la trascendencia de la literatura, en la que yo creo profundamente, y lo que estaba pasando en Nicaragua, ¿qué? Entonces, recuerdo que la tarde antes de la víspera de la ceremonia del premio, yo me acerqué a la Puerta del Sol, había una manifestación en solidaridad con los muertos en Nicaragua. Apenas eran 18, llegaron a ser 400, pero la cuenta era apenas de 18 entonces. Estaba muy recién empezada la rebelión en Nicaragua, y una muchacha nicaragüense emigrada, cuando yo entré en la plaza, se acercó y me prendió en la chaqueta un lacito negro. Entonces ese lazo negro yo lo conservé y me lo prendí en la chaqueta del traje de ceremonia con el que yo iba a asistir al acto. Y la noche anterior escribí una paginita, media paginita, que yo agregué al discurso. Y yo comencé el discurso hablando del asesinato de los jóvenes en Nicaragua. Y eso me daba a mí seguridad y paz, saber que yo no estaba olvidando a estos muertos. Y cuando yo comencé a escribir esta novela después, yo dije, bueno, yo sé lo que me estoy metiendo. Voy a hablar de este poder esotérico, de este poder absurdo que hay en Nicaragua, voy a hablar de estos 400 muertos, de lo que ocurrió en abril, porque el inspector Morales es contemporáneo a estos hechos y no va a entrar de nuevo a Nicaragua y va a entrar en medio de estos acontecimientos. Y ¿cuáles van a ser las consecuencias de este libro? Entonces, yo dije, lo vamos a ver cuando termine el libro. Y me creé a mí mismo un artificio de decirme, bueno, de todas maneras este libro no se va a publicar nunca. No lo voy a publicar, así que voy a escribir lo que me dé la gana. Y así fui hasta el final, cuidándome de la autocensura, porque es que lo peor que le puede pasar a un escritor es autocensurarse, e ir modificando la escritura, o que el temor o la conveniencia o el no molestar a nadie o no arriesgarse modifique la escritura hasta que la edulcore de tal manera que la deja descafeinada, ¿no? Y la escritura descafeinada es lo peor. Entonces terminé el libro
Y luego dije, bueno, vamos a esperar que pase este año y el año que viene se publica el libro, ¿no? Pero yo dije, bueno, pero si es lo mismo publicarlo este año que el año próximo. Entonces hay que publicarlo ya. Y bueno, y estas son las consecuencias de haber escrito ese libro, ¿no? Estar aquí hablando contigo. Y seguir de nuevo con esa pregunta, ¿no? de la revolución, del si ha valido la pena, ¿no? Quiero decir, claro, ha valido la pena escribir este libro, decir todo lo que querías decir con todas estas amargas consecuencias. Pero es que yo creo que la vida de un escritor, la vida de cualquier ser humano es una concatenación de hechos y acontecimientos que uno nunca puede echar para atrás. Es decir, si yo con la experiencia que tengo hoy, habiendo vivido lo que he vivido, conociendo los frutos que tuvo la revolución y los que no tuvo, y saber que me estoy enfrentando a otra dictadura, que la primera dictadura me mandó al exilio y me procesó por traición a la patria, que es el mismo cargo que me están procesando ahora, por traición a la patria. Pues si yo reflexiono desde esta perspectiva, yo digo, ¿cómo pudo haber valido la pena? Pero si yo me pongo a la edad que tenía en 1979, bajo la dictadura de Somoza, yo volvería a hacer exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué hice entonces? No hay duda de que el inspector Morales tiene a quien parecerse. Sí, claro, bueno. somos parientes cercanos, sí. Sergio, para ir terminando, y no sé si es que es posible, ¿no? dar un mensaje en positivo, ¿por qué vale la pena seguir revolviéndose, seguir luchando, ¿no? Porque son muchas las decepciones, ¿no? Pero aún y así, bueno, tú eres un ejemplo de que sigues y sigues. ¿Por qué hay que luchar? ¿Qué vale la pena de seguir defendiendo? Pues mire, Nicaragua es un país pequeño, pero el 70% de la población en Nicaragua tiene menos de 30 años de edad. Es un país sumamente joven. Entonces, si yo de la edad que yo tengo ahora, no voy a confesarla en este momento, pero de la edad que yo tengo ahora le digo a un joven, no se metan, esto no vale la pena, ¿qué van a hacer? Vivan su vida, dedíquense a hacer dinero, ese no sería yo. Yo creo que a quienes les toca cambiar la suerte de un país siempre a los jóvenes, aunque fracasen en el intento. Pero la voluntad de cambiar un país es inherente a los jóvenes. Y lo intentaron en abril del 2018. Lo intentaron con un método que nunca se había enseñado en Nicaragua, que es la resistencia civil desarmada. Y las consecuencias que se pagaron por eso, ¿no? Es una gran enseñanza, sí. Porque la gran maldición de Nicaragua han sido las guerras civiles, que siempre han engendrado una nueva tiranía. Entonces, probar esto que probaron los jóvenes sigue valiendo la pena y me parece que esa es la manera en que se va a salir de esta pesadilla. ¿Y quiénes van a cambiar el país? Pues los jóvenes, los de esta o los de la futura, los de la futura generación. En Chile, los jóvenes que estaban hace 10 años en la calle, en las protestas por la ley de magisterio que se estaba dictando, son los que van a tomar el poder ahora. El presidente de Chile tiene apenas 35 años de edad, que es la edad que yo tenía cuando entré en la revolución. Y entonces siempre vale la pena. Llega un momento en que las circunstancias permiten a una nueva generación tomar el poder y tratar de cambiar el rumbo de un país. Y ese momento va a llegar en Nicaragua, pero no va a ser los viejos. Nicaragua no puede seguir teniendo una gerontocracia. Gente que ya debería estar
los asilos de ancianos, ¿no? Retirados, y están haciendo lo que quieren con el poder, ¿no? O en la cárcel, deberían estar en la cárcel, pero están en el poder. Pero vendrá un cambio en Nicaragua y yo apuesto por eso y lo creo profundamente. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de optimismo, con, bueno, diría Rubén Darío, juventud, divino tesoro, los jóvenes. Gracias, Sergio, por esa juventud tuya, esa juventud moral, de seguir queriendo cambiar las cosas, de seguir revolucionándote. Gracias por venir aquí a bailar con nosotros a la BCN Negra. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. A todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.